Perfecto. Entonces, yo soy Yomar Silva, soy el gerente de relacionamiento con desarrolladores de NVIDIA por la América Latina. La idea hoy es hablar acerca de esta tecnología de NVIDIA llamada RAPIDS. Es una tecnología para ciencia de datos, pero NVIDIA tiene frameworks, librerías, prácticamente todo lo que necesita aceleración de procesamiento a través de GPUs. Son más de 150 SDKs, frameworks, y más de 500 librerías que nosotros hemos desarrollado. Su gran mayoría es gratuita, una gran parte es también open source, como es el caso de Rapids. Este es el sitio de Rapids. Como he hablado, Rapids es un proyecto open source. Hoy hay una comunidad internacional muy fuerte, no solo de empresas de gran deporte que lo adoptan, pero también de empresas que hacen contribuciones y también una comunidad muy grande de desarrolladores y usuarios de Rapids. Entonces, es muy fácil y simple encontrar mucho contenido de Rapids en la internet, muchos tutoriales que no sé exactamente de NVIDIA. NVIDIA es la empresa que ha creado Rapids, nosotros somos los principales mantenedores, pero ya hay una gran comunidad que lo utiliza. Hemos desarrollado esta librería para enfrentar tres problemas que son desafíos diarios de la gente que trabaja con ciencia de datos. Primero, que se toma mucho tiempo para hacer el desarrollo de soluciones, principalmente porque hay la necesidad de hacer adecuaciones en el dataset, hay la necesidad de testar e intentar solución con diversos tipos distintos de algoritmos de Machine Learning. Y hay una necesidad, después que se encuentra un algoritmo específico, de hacer la configuración de los ajustes del hiperparámetros para que tenga lo mejor resultado posible. Esto por veces toma mucho tiempo. Hay un caso real aquí en NVIDIA, una ingeniera que trabaja con nosotros. Antes de empezar a trabajar en NVIDIA, ella trabajaba en una empresa como desarrolladora de ciencia de datos, cientista de datos. Había un entrenamiento que ella hacía con XGBoost que tomaba como 15 horas. O sea, cuando estaba en el término de un día, empezaba a iniciar el entrenamiento a la nube. En el próximo día, después del almuerzo, que se tenía los resultados para ver lo que había que cambiar. Y con eso tomaba como semanas para hacer un desarrollo de algo muy simple. Cuando empezó a utilizar Rapids y las GPUs de NVIDIA, mismo sin utilizar la GPU más moderna o más poderosa de NVIDIA, ha reducido el tiempo de 15 horas para 15 minutos. O sea, en días empezó a desarrollar lo que le tomaba como meses. Y eso hace toda la diferencia. Ella es Patricia y fue ella que desarrolló el código que voy a presentarle después. Con eso hay un costo elevado, no solamente un costo computacional, el costo de energía por la utilización de CPUs, pero también un costo de profesionales que tienen que tomar todo este tiempo aguardando el procesamiento. Es también una frustración muy grande, tanto de los desarrolladores cuanto del equipo que está trabajando, está por veces aguardando que esté listo el algoritmo de Machine Learning para empezar a desarrollar todo el resto de la solución. Nosotros tenemos diversas tecnologías para trabajar con aceleración en ciencia de datos, incluso optimizaciones específicas en frameworks de mercado como PyTorch, TensorFlow. Yo voy a presentarle después cómo bajar todo eso y ascender a todo eso de forma muy simplificada. Pero Rapids está enfocado en esta área de data engineering, o sea, analytics, machine learning, streaming y visualización. Es aquí que utilizamos Rapids. No hemos recreado algo desde el punto cero. Ya existe una tecnología que mucha gente la conoce, que es el PyData, que son las librerías como Pandas, Scikit-learn, SciPy, NumPy.
O sea, son librerías que mucha gente que yo creo que está incluso aquí en la conferencia ya está acostumbrada a trabajar, ya tiene código que está corriendo muy bien con estas librerías. Son librerías excelentes, pero son librerías que fueron desarrolladas para trabajar con los datos en la CPU, en la memoria de la CPU, en la memoria RAM tradicional. Y cuando se pretende trabajar con aceleración de GPU en este pipeline, es muy importante cambiar la forma de almacenamiento de los datos de la organización a la memoria. Hay un otro punto que es muy importante. Toda vez que necesitamos hacer una parte del procesamiento en la GPU, hay un costo computacional muy grande cada vez que necesitamos sacar los datos de la memoria RAM de la computadora y traer los datos a la GPU y después del procesamiento volver los datos para la memoria RAM. Nosotros vamos a ver hoy un ejemplo real de cómo esta latencia impacta. Entonces, lo ideal en esta situación es que se saque los datos de la memoria RAM de la computadora una sola vez en el principio del pipeline, haga el procesamiento de todo el pipeline, no la mejor parte del pipeline en la GPU, porque con esto no vamos a trabajar con copias de memoria, sino un único buffer. Y después se vuelven los datos a la memoria RAM. Y fue esto que hemos hecho con Rapids. Utilizamos Apache Arrow, que es una tecnología para almacenamiento de datos columnar, que es ideal para procesamientos masivamente distribuidos de paralelismo, como es el caso de las GPUs. Hemos desarrollado librerías que son funcionalmente y semánticamente equivalentes a las librerías de PyData. En algunos casos, todo lo que necesita hacer para empezar a utilizar Rapids es cambiar un import de su código, porque la librería, y van a ver esto, es exactamente la misma. En verdad, siempre es importante que lean la documentación, haciendo la documentación de cómo hacer aún más optimizaciones con este framework, pero empezar a trabajar con Rapids es muy simple. Y una ventaja es que una vez que utilizamos Apache Arrow, podemos hacer integraciones con cualquier otro framework que también esté trabajando en la GPU con máxima performance y de esta forma sin la latencia que estamos acostumbrados de cambiar los datos que ya he mencionado. Una otra cosa muy importante, cuando se empieza a trabajar con Rapids, se parte de un código que ya está desarrollado en PyData. Se cambia las librerías, por ejemplo, NumPy se cambia por QPy, Pandas por QDF, Scikit-learn por QML. Se cambian las librerías y empieza a hacer la aceleración de GPU con Rapids. Esta parte es importante porque se puede hacer este desarrollo sin ninguna tarjeta profesional de NVIDIA. Se puede empezar a utilizar eso con las tarjetas GeForce. Entonces, se puede cambiar, se puede empezar a hacer la aceleración del código utilizando una computadora tradicional que se tiene para desarrollo. Eventualmente la gente la tiene también para algunos videojuegos y se puede hacer todo esto y esta aceleración. Una vez que está implementada la aceleración de Rapids, ahí sí se empieza a utilizar este código con GPUs con más capacidad de procesamiento, va a haber aún más aceleración. En general, cuanto mayor el volumen de datos y más complejidad tiene el algoritmo que está utilizando, mayor va a ser la aceleración de Rapids. Y una cosa extremadamente importante de Rapids es que puedes hacer una integración con Dask. Dask es un otro framework, también open source, que permite hacer procesamiento distribuido sin que sea necesario reescribir todo el código, ni siquiera conocer los detalles todos que están involucrados con procesamiento distribuido. O sea, un código que está escrito en Rapids puede ser integrado a Dask y empezar a utilizar múltiples GPUs en un único nodo o múltiples nodos con múltiples GPUs en un único clúster. Y esto permite que un código que fue inicialmente desarrollado para una computadora con PyData pueda ser escalable hasta un clúster con una performance muy similar de HPC, simplemente utilizando lo que todos ya conocen hoy de las librerías de ciencia de datos. Como he mencionado,
puede aún integrar Rapids con todos los otros principales frameworks que utilizamos en Machine Learning por cuenta del Apache Arrow, y con esto hay una aceleración muy grande del procesamiento de punta a punta. Algunos ejemplos de cómo esto es importante para los negocios de las empresas. Oak Ridge National Labs tuvo una aceleración de 215 veces utilizando XGBoost en la GPU. Aquí una gran empresa de la área de retail, no puedo hablar que es Walmart, tiene más de 300 millones de dólares en economía, porque con las tecnologías de Rapids pueden hacer la previsión de ventas y toda la optimización de su cadena de distribución. Una empresa de media, más de 1.5 millones de economía de costo con infraestructura. O sea, Rapids realmente trae valor a los negocios. Aquí un ejemplo de esta empresa que trabaja con previsión de ventas, que anteriormente había un bottleneck que en 15 segundos podría cargar los dados de 10 ventas. Ahora con Rapids son 600 y menos de 5 segundos. Entonces, con esta tecnología, con Rapids, es posible hacer procesamientos que antes no se encontraba viabilidad, principalmente económica, por cuenta del costo. Rapids trabaja desde la etapa de preparación de los dados, es totalmente Pythonic, entonces quien trabaja con Pandas y trabaja con Python en pocos minutos está utilizando Rapids, y también lo puede acelerar con Spark, que permite aplicaciones aún más distribuidas. Tiene diversos modelos para hacer el entrenamiento de los modelos, es como el Scikit-learn y XGBoost. Y tiene también algunas herramientas para visualización de los datos. O sea, es una librería completa para todo lo que necesita hacer con procesamiento de data science. Y aquí una alerta importante. Por veces estamos trabajando con otras cosas de inteligencia artificial y necesitamos utilizar esta librería. Es un caso muy común, es en aplicaciones que trabajan con visión computacional, que por veces después que se extraen los metadatos de las imágenes, de los videos, hay la necesidad de hacer algún procesamiento o implementar alguna regla de negocios. Y yo he encontrado muchos proyectos con embotellamiento grande procesamiento exactamente por cuenta de eso. Estaban haciendo todo el procesamiento muy bien en la GPU, pero para hacer una cosa como una suma simple de matrices o una comparación simple de resultados, estaban llamando a librerías de NumPy. Entonces, en aquel momento del pipeline, estaba todo muy bien listo, bien hecho en la CPU, hay que cambiar, en la GPU hay que cambiar los datos para la memoria RAM, hacer unas cuentas simples, volver los datos. Esto es el embotellamiento de procesamiento. Una vez que fue cambiado el código de NumPy para CuPy, cambiando simplemente un import en este caso, la aceleración pasó a ser muy grande en todo el pipeline de procesamiento. Con Rapids, entonces, salimos de esta condición donde tenemos una frustración y una etapa muy grande de procesamiento, de preparación de los datos, una duración muy grande de los entrenamientos de los algoritmos principales, para una situación donde somos muy productivos y con un costo menor para desarrollar la solución. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Ninguno en el chat, jamás. Gracias, Fabio. Entonces, vamos a continuar. Como nosotros decimos siempre en el mundo del open source, talk is fine, show me the code. Primero le voy a presentar cómo yo he instalado y configurado todo esto que van a ver. Hay un sitio en NVIDIA que se llama nfc.nvidia.com, que es un gran repositorio de todo lo que ofertamos de modelos de redes neurales preentrenadas, de nuestros frameworks y también de los frameworks de mercado. Por ejemplo, si quieres trabajar, si trabajas con TensorFlow y utilizas las GPUs de NVIDIA, la mejor forma de hacerlo con la mayor optimización posible, sí que sea necesario bajar el código, hacer los patches, la instalación toda,
es ascender a este sitio, buscar por TensorFlow, y van a encontrar algunas versiones de los contenedores para frameworks específicos como el Clara, que es para la área médica, Merlin, que es la recomendación, y una serie de otros. Este aquí es para utilizar en la Hedson, pero aquí está el contenedor TensorFlow original. Este es un contenedor que es actualizado una vez por mes al menos. O sea, está siempre con la última versión y con las últimas actualizaciones, patches de seguridad, esto todo configurado. No tiene solo el TensorFlow, pero tiene una serie de otras librerías de NVIDIA, incluso Rapids. Y utilizar este contenedor es tan simple cuanto ejecutar este comando Docker en una computadora con Linux. Lo que necesita instalar en la computadora es Linux, que yo recomiendo Ubuntu 20.04. Los drivers de GPU de NVIDIA, le recomiendo los drivers propietarios de NVIDIA, que son los más rápidos de hacer la instalación. Docker CE, un plugin de NVIDIA de Docker, y con esto ya está listo para empezar a utilizar toda esta estructura. Y aquí se encuentran contenedores para diversas otras tecnologías. Se trabajan con proveedores de nube y busquen por VMI, aquí, Virtual Machine Images. Vas a ascender a este enlace donde tiene todo esto ya listo con el stack de software que yo he mencionado, pero disponible en los marketplaces de los principales proveedores de nube. Por ejemplo, aquí, si yo estoy utilizando AWS para empezar a utilizar un hardware ya optimizado para NVIDIA, con todo optimizado, simplemente yo voy a crear una instancia de una GPU, de una computadora que trabaja con una GPU NVIDIA, utilizando esta imagen. La imagen ya va a estar conectada al repositorio de NGC. Por eso simplemente se asciende este repositorio. Y en el caso de Rapids, se utiliza el contenedor que tiene algunas versiones. Hay una versión de runtime, que está aquí la documentación, y hay una versión base que es para utilizar la aplicación final. La versión de runtime tiene un Jupyter Notebook y tiene todos los códigos de ejemplo que hacen parte del repositorio de Rapids. Entonces, lo que tengo aquí en una computadora con una GPU de NVIDIA fue exactamente eso. Simplemente lo he instalado el Ubuntu, los drivers gráficos, Docker C, Docker plugin de NVIDIA. He utilizado este comando aquí, estos dos, para bajar y empezar a utilizar el contenedor. Es muy simple. Se necesita utilizar con un repositorio específico, con los datos específicos que tienen en su computadora, en su almacenamiento. Existen algunas variables aquí que se puede utilizar para hacer esta customización. Hay también una serie de ejemplos de Rapids, por ejemplo, cómo ascender a una área específica de una computadora para los datos. Eso es exactamente lo que estoy haciendo aquí. Cuando empezar a utilizar este contenedor, lo que va a haber son todo ese código de ejemplo para cada una de las librerías de Rapids. La diferencia es que yo voy a utilizar un código que he desarrollado para hacer este workshop, que es este código que está aquí. Voy a hacer aquí un terminal para presentarle cuál es la configuración de la computadora que yo estoy utilizando. Entonces, esta es una computadora con una CPU con un i7 que tiene 20 cores, o sea, de cores físicos. Entonces, es una máquina con una capacidad de procesamiento muy grande, un i7 de 12ª generación. Y aquí está la mía GPU,
que es una RTX A2000, es una GPU profesional de NVIDIA. Su principal funcionalidad o utilización, esta línea RTX A, cualquier número, fueron desarrolladas principalmente para workstations, para producción gráficas, para renderización, pero se puede utilizarlas también para desarrollo de proyectos y en algunos casos incluso hacer la utilización final para inferencia. Por ejemplo, en el área industrial es común que se utilicen workstations con estas tarjetas en la línea de producción para hacer utilizar con soluciones como de visión computacional para inspección industrial. Una cosa importante, que es una pregunta que siempre la gente a veces no hace la pregunta, pero se queda con la duda. Las tarjetas GeForce, RTX 4090, 3090, 20, cualquier cosa, esas todas no son tarjetas que son desarrolladas y fabricadas por NVIDIA. Estos son licenciamientos que son hechos por todo el ecosistema de OEMs que las producen. Y son tarjetas que fueron optimizadas y desarrolladas para los workloads específicos de videojuegos. Entonces, no es una tarjeta que fue desarrollada completamente, por ejemplo, para hacer una renderización que puede tomar como un día y medio. Y lo mismo para el procesamiento de grandes workloads de inteligencia artificial. Entonces, las tarjetas profesionales de NVIDIA, como esta RTX A2000, A4000, A6000, y las tarjetas para data center como H100, A100, L4, T4, son tarjetas que fueron completamente desarrolladas desde el punto de vista de arquitectura de hardware, de proyecto técnico para el resfriamiento de la GPU y todo para utilización en workloads que toman como 4 semanas de procesamiento. Entonces, esa es la principal diferencia de trabajar con una RTX 3090, 4090 o trabajar con una A2000 o A6000. Para hacer el desarrollo inicial con Rapid se puede utilizar cualquier una, pero cuando se va a empezar a utilizar esto en producción, es importante que tomen en cuenta que la demanda computacional puede ser tan grande cuanto mantener la tarjeta 24 horas por día trabajando con una carga muy elevada de utilización de GPU, y por eso es necesario utilizar una tarjeta que esté físicamente lista para hacer este tipo de trabajo. Aquí en este ejemplo de código que le voy a mostrar, vamos a utilizar aquí un dataset que tiene cierto de 500 megas, 470 megas de informaciones. Y básicamente lo que vamos a hacer aquí es desarrollar una solución para detección de fraudes en transacciones financieras. Entonces empezamos a hacer la importación de las librerías. Ya pueden ver que estamos importando cosas como normalizador, label encoder, random forest classifier, confusion matrix display del scikit-learn. Y cuando lo vamos a hacer lo mismo para Rapids, es exactamente lo mismo nombre que vamos a utilizar. O sea, hay un label encoder, hay un normalizer, y todo lo otro que hacemos, 30 split. Todo lo otro que hacemos, hay compatibilidad semántica. Lo que vamos a hacer aquí es para ver el tiempo de procesamiento. Todo lo que va a correr en la CPU empieza con CPU en la variable, la librería que estamos, el objeto que estamos importando. Todo lo que va a ser ejecutado en la GPU empieza con la GPU. Solo la diferencia, estamos aquí importando pandas, NumPy, CuPy, QDF. CuPy es el equivalente a NumPy, QDF es equivalente a Pandas y XGBoost para utilizarlos. Aquí solo una configuración para que Pandas presente los valores en notación científica y vamos a empezar la ejecución del código. Vamos a utilizar aquí una función de Jupyter Notebook que es ese %% time. No es la forma más precisa de se medir el tiempo de procesamiento, pero se puede tener una buena idea. En este caso, tomamos 57 microsegundos para hacer esta
imprimir esta string. Aquí nuevamente verificar cuál es la GPU. Este es un comando extremadamente importante cuando se utiliza Linux, porque a través de ese comando se puede verificar si los drivers de GPU están instalados de forma adecuada. Después que instala los drivers de GPU, si ejecutar NVIDIA SMI tuviera un mensaje de error, dos cosas pueden estar pasando. La primera, el driver no está instalado. Y la segunda, que me ha tomado como 2 horas la última vez que utilicé, porque me he olvidado, es que normalmente en notebooks se puede definir en Linux cuál es la GPU que se está utilizando por default. Entonces hay un comando en Linux que se cambia de la GPU interna del procesador para la GPU de NVIDIA. La última vez me tomó cosa de 2 horas para me acordar de ese. Yo estaba reinstalando el driver todo el tiempo. Después de mucho tiempo que me he acordado, fue un simple comando, estaba todo listo. NVIDIA SMI le muestra la GPU. Le recomiendo consultar la documentación porque este comando también puede ser utilizado para monitorear en tiempo real lo consume la utilización de la GPU. Entonces, si quiere tener certeza que su código está siendo ejecutado en la GPU, hay una línea de comando de NVIDIA SMI que se puede utilizar y va a presentarle la temperatura, la utilización de memoria, la utilización de los cores de procesamiento y todos los datos estadísticos para tener certeza que está utilizando bien su GPU. Incluso identificar cuando ya tiene un embotellamiento o de procesamiento, de capacidad de procesamiento o de utilización de memoria en la GPU y empezar a hacer los cambios necesarios. Vamos a empezar con la carga del dataset. Aquí estamos utilizando el QDF. Puede ver que es read CSV, el archivo. Una idea de lo que tenemos en el header de este dataset. Y una carga hecha en 3 segundos. Vamos a ver aquí en todo este código diferencia de tiempo entre CPU y GPU. Imaginen que la diferencia total es la sumatoria de todas. Entonces, parecen pocos segundos, pocos milisegundos, pero cuando se tiene que procesar todo de una sola vez, si estar utilizando algo como el Jupyter Notebook, la diferencia es muy grande en el término de procesamiento. Aquí una idea de las columnas, que son los datos de transacciones financieras básicamente. Y todo esto ocurrió a la carga de datos 3 segundos en la CPU, en la GPU. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero ahora utilizando pandas. Noten que es el mismo código. O sea, si yo cambio el import pandas SPD para import QDF SPD, yo puedo ejecutar esta misma línea de código de pandas que va todo a correr bien. Me gusta hacer este workshop porque tengo tiempo de tomar el agua. Pueden ver que aquí es casi 2 veces más del tiempo. Se hospeda 100% ahí. Aquí nuevamente los datos para tener certeza que estamos trabajando con los mismos datasets, como pueden ver. Mismo una consulta simple o una carga a una diferencia muy grande. Vamos a empezar ahora a hacer la evaluación de este dataset. Entonces empezamos por ver los tipos únicos de registros, que son básicamente transacciones financieras, entrada de cajas, salida, débitos, pagamento de transferencias. Y aquí una información nada más de todo lo que tenemos, los tipos de los datos. Y finalmente vamos a verificar en este dataset si hay algún valor nulo que no esté presente. Entonces, para hacer la primera parte de la ingeniería de datos. Aquí está todo listo, el dataset ya fue trabajado. Repetir el mismo código con CPU. Noten que ya existe una diferencia de tiempo de procesamiento, pero aún no es muy grande. Va a ser muy grande cuando empieza a procesar, como por ejemplo en este caso. Una verificación simple de 24 milisegundos se fue hecha a 1.6 segundos. O sea, hay una diferencia grande. Aquí es un dataset que yo estoy trabajando chiquito, 470 megas. Imaginen que un proyecto como este es real,
Estamos hablando de datasets con una orden de terabytes, de gigabytes de información para hacer un procesamiento grande. Entonces, la diferencia por cuenta de eso va a ser muy, muy grande, simplemente para hacer la carga. Aquí apenas una visualización de los datos, lo que tenemos de tipo de transacciones. Como pueden ver, hay una cantidad muy pequeña de débitos y otros tipos, o sea, no está muy bien balanceado este dataset. Eso puede interferir en el resultado final y la accuracia final de la solución. Y lo mismo también para el procesamiento de los datos que son de transacciones con fraudes y transacciones sin fraudes. Aquí la proporción es que 12% del dataset, que es una parte muy pequeña, tiene transacciones con fraudes. Y aquí solo una idea de las diferencias de los registros específicos de cada una de las clases. Empezar ahora a la ingeniería de filtros, o sea, ingeniería de filtros, de la remoción de muestras duplicadas. Aquí una idea de cómo está el dataset. Su formato, pueden ver que es un número muy grande de líneas que tenemos aquí. Y vamos a hacer un simple drop duplicates. Ves que con el resultado final está exactamente lo mismo porque ese dataset ya fue trabajado anteriormente. Vamos a repetir lo mismo código en la CPU. Aquí la consulta, verificar la cantidad de datos y ahora un drop duplicates. Drop duplicates aquí fue ejecutado en 312 milisegundos. Y aquí 10 segundos. Entonces, la diferencia de tiempo es muy grande. Nuevamente, con un dataset mayor, la diferencia va a ser muy mayor. Ahora vamos a hacer la categorización de las transferencias. Vamos a hacerla en CPU, en GPU. Vamos a ver una diferencia en el tiempo de procesamiento. Y yo me gustaría que alguien explicase por qué esta diferencia. Aquí en la GPU, básicamente la categorización a través de los números de la transacción, del volumen de dinero, yo voy a clasificar si es alta, moderada o baja. Y con eso hacemos la categorización. En GPU tomamos 4.9 segundos. Vamos a hacerlo ahora en CPU. 1 segundo y 16. ¿Por qué? Y esta es la pregunta que hago a vosotros. ¿Por qué tomó más tiempo en la GPU do que en la CPU? La respuesta está aquí. Lo que estoy haciendo, y esto dejamos aquí para mostrar la diferencia de tiempo. Lo que estoy haciendo en este caso es que yo estoy sacando los datos que están en un dataset en la memoria de la GPU, los estoy transfiriendo para la CPU con esta función para que Pandas pueda hacer el procesamiento y volver los datos para la GPU. Es exactamente lo mismo que está siendo hecho aquí en la CPU. Y con eso se puede ver exactamente la latencia que yo he mencionado. O sea, el tiempo de procesamiento de esta función en CPU es 1.16 segundos, que es exactamente lo que va a ser ejecutado a través de esta función. La diferencia de tiempo aquí, que es casi de 5 segundos, es exactamente la latencia para que los datos salgan de la memoria RAM de la GPU hasta la memoria RAM de la computadora. El tiempo de procesamiento de 1.16 es el mismo, pero hay que traer nuevamente los datos de la memoria RAM para la memoria de la GPU. Entonces, como pueden ver, esto cambia de acuerdo con la arquitectura de la computadora que está utilizando, la velocidad del barramiento de memoria, de barramiento de comunicación con la GPU, pero es esta orden de grandeza que existe en esta latencia.
Entonces, en un pipeline de ciencia de datos, de machine learning, de inteligencia artificial, se hace este cambio muchas veces. Vas a ver que en el término del procesamiento se tomó más tiempo y más energía y más recursos haciendo simplemente cambio de datos en vez de hacer todo eso con el procesamiento. Lo alerta que les dejo es que es un código muy simple que probablemente cualquiera de nosotros cuando necesitamos hacer algo así, vamos a utilizar pandas, vamos a utilizar un NumPy o simplemente vamos a utilizar una matriz o un vector en NumPy y hacer la carga de datos en ese vector sin se acordar que esta carga está siendo hecha en la memoria RAM. Entonces, si encuentran embotellamientos en el procesamiento, si cambia la GPU para una GPU que tiene más capacidad de procesamiento y encuentran una situación donde la aceleración no es equivalente a la capacidad de procesamiento, puedes empezar a mirar tu código. Existen herramientas para eso de NVIDIA que vas a ver que está haciendo este cambio de los datos. ¿Esto está claro o tiene alguna duda, algún comentario? Entonces, vamos a seguir aquí. Ahora, trabajando con las features textuales del dataset. Es un label encoder para hacer la codificación de los datos aquí. Y después vamos a hacer la normalización de los datos para que el cómputo sea hecho con más precisión y agilidad. Aquí una idea de cómo se quedó los datos después de este procesamiento. Vamos a hacer lo mismo código ahora utilizando CPU. Van a ver que un label encoder aquí 7 segundos. Y aquí yo tengo tiempo no solo del agua, pero también de hacer un cafecito. Ahí, Yomar, si te parece, si hay una consulta en el chat. La pregunta de Néstor es, ¿ese notebook lo puedo encontrar en algún repositorio para descargarlo? Este notebook específicamente no está en ningún repositorio, pero hay notebooks mucho más interesantes para explorar cada una de estas funcionalidades en los códigos de ejemplo. Y también después voy a presentarles un repositorio de GitHub de NVIDIA que utilizamos para hacer los hackatones, diversos workshops. También se puede utilizar los notebooks que están presentes allá. Este es un ejemplo que yo he desarrollado para presentar toda la diferencia en un único código. Pero la recomendación es utilizar esto específicamente para cada una de las librerías, como está en el código de ejemplo, porque ahí va a poder ver mucho más las diferencias y también aprender cómo hacer una optimización mayor. ¿Sí? Entonces, volviendo aquí, de 7 segundos para 30. Lo mismo procesamiento y aquí utilizar la normalización que fue también hecha rápidamente porque no tiene tanta complejidad. Como yo he hablado, cuanto mayor la complejidad que está haciendo, mayor el volumen de datos, mayor va a ser la aceleración, el speed up. Y aquí una idea del header, solo para ver que estamos ahora con todos los datos, los dos datasets exactamente de la misma forma. Aquí vamos a hacer el split del dataset entre entrenamiento y testes. Aquí está la segunda cosa que quiero les mostrar, porque lo que estamos utilizando aquí es NumPy. Y nuevamente, por llamar una función de NumPy, que es simple, es una transformación, convertirlo a dado para float 32, estamos haciendo nuevamente los cambios de datos de la GPU para la memoria RAM y aquí vemos la diferencia. O sea, este procesamiento de NumPy, básicamente 2.64 segundos
Aquí tomamos más 2 segundos y un ratito para hacer simplemente los cambios de los datos. Este es el alerta, una función que estamos acostumbrados. Por veces la mano ya empieza a escribir esto naturalmente cuando estamos escribiendo el código. En este caso hay que pensar. Y sí, existe una forma de hacer eso sin utilizar NumPy. Estamos utilizando aquí como ejemplo didáctico. Vamos a empezar ahora a hacer el entrenamiento de modelo. Los datos están listos. Empezando aquí a hacer el entrenamiento con un Random Forest. En la GPU tomó como 2 segundos y aquí una predicción de 254. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Pueden ver que los estimadores son lo mismo, el random state es lo mismo, y también pueden ver que la función es exactamente la misma. La diferencia es la librería. Una cosa importante, el tiempo de entrenamiento y entrenamiento va a presentarles el costo de desarrollo y de actualización de su solución de software. El tiempo de inferencia, de predicción, va a presentarles el costo de operación de la solución y también la limitación de procesamiento, o sea, la latencia mínima de su aplicación. Imaginen que en este caso estamos trabajando con una aplicación de microservicios que la etapa inicial de cualquier transacción es la detección de fraudes. Si pasa como una transacción válida, se dispara todo el otro procesamiento necesario. Entonces, pueden imaginar que en este caso, la latencia mínima del usuario va a ser de 254 milisegundos, porque es el tiempo que la primera etapa del procesamiento está tomando. Vamos a hacer lo mismo para la CPU. Aquí el entrenamiento en 1 minuto y 17, o sea, 172 segundos. Es una orden de grandeza muy mayor do que 2. Aquí también la predicción. En este caso, 822, 805. Es 4 veces mayor. Esto es algo importante porque se tiene en la especificación de su solución fin a fin que la transacción no puede tomar más do que 1 segundo o 2 segundos. Aquí ya se está perdiendo casi, en caso de 2 segundos, casi mitad del tiempo simplemente haciendo la primera verificación. Toman también siempre en consideración cuando for elegir los hardware a ser utilizados en las librerías. Aquí solo una idea para la metrificación del modelo, entonces una accuracia muy grande, 99.9%. Y aquí la matriz de confusión. Y es algo importante. La matriz de confusión para cualquier aplicación de inteligencia artificial es fundamental hacer el análisis, porque aquí tenemos un análisis cuantitativa de los resultados que ni siempre nos trae, nos informa si la solución está aceptable o no. Y aquí es un análisis cualitativo. ¿Por qué? En este caso, existen transacciones fraudulentas que yo he clasificado como no fraudulentas, no fraudes, de 806. O sea, en este caso, 806 veces el cliente final va a tener un prejuicio o el banco va a tener un prejuicio. La pregunta ¿es un número aceptable o no? Porque mismo con la accuracia 99.95, yo estoy cometiendo un error muy grande en transacciones, en dejar pasar las transacciones que yo debería bloquear con esta solución. Por otro lado, aquí, las transacciones que no son fraudulentas, que se fueron configuradas como siendo 153. En este caso, nosotros vamos a tener un cliente aburrido, pero no hay prejuicio ni para el banco ni para el cliente. Entonces, este análisis es muy importante porque depende siempre del problema. No hay una regla. Por ejemplo, si estoy haciendo un análisis, y ese es un ejemplo que yo utilizaba antes de la pandemia, y después de la pandemia, mucha gente, cuando empezó la pandemia, me escribía, Yomar, ¿dónde tenías visto el futuro? Porque yo he hecho más de
12,000 personas entrenadas en esto. Lo que decía es, si tengo un sistema que está haciendo prevención que una persona infectada entre en Brasil a través de un Ford que se llena en el avión, en el caso del falso negativo, o sea, la persona del falso positivo, la persona no está infectada, pero la detectamos en la inteligencia artificial como sí. Esta persona va a pasar unas 4 o 5 horas haciendo exámenes adicionales en el aeropuerto, va a quedar aburrido, pero protegemos todo el país. En este caso, este número puede hasta ser elevado, que no hay problema. Ahora, en el caso del falso negativo, en que la persona está infectada, tiene riesgo de infección elevado, pero la detectamos como sin riesgo, esta persona puede entrar y traer todo el problema para acá. Si estamos trabajando con una solución de evaluación de acciones en el mercado es lo opuesto. Si yo clasifico una acción como compre y es una acción que va a bajar, yo estoy perdiendo dinero. Si yo clasifico una acción no compre y la acción va a subir, yo voy a dejar de ganar, pero no voy a perder dinero. Entonces, en este caso, siempre falso positivo, falso negativo, precision y recall, hay que ser muy bien pensado para cada solución. Aquí solo una idea de cómo también está la probabilidad de clasificación para cada tipo de transacción específica. Vamos a repetir lo mismo código aquí con la CPU para ver que hay una diferencia pequeña. En este caso, falso positivo está 21, falso negativo 1033. Esto es por cuenta de diversas cosas del algoritmo. Entonces, en este momento, la mejor cosa es volver allá y cambiar los hiperparámetros. Una otra forma de hacerlo es intentar encontrar la mejor forma de trabajar con esto es utilizar un otro algoritmo que en este caso vamos a trabajar con XGBoost, que ese es un algoritmo con un grado de complejidad mayor. Aquí vamos a ver que estamos utilizando los mismos hiperparámetros en las dos soluciones. Hemos hecho este entrenamiento en 3.5 segundos. Aquí la predicción 70 milisegundos, ya es muy más rápida que la anterior. O sea, por una cuestión de limitación de tiempo, esta es una solución muy más apropiada. Y aquí vamos a hacer lo mismo en CPU. En cuanto a ese procesamiento, yo creo que tiene una pregunta de Renzo. Yomar, ¿qué tal? Estoy iniciando la ciencia de datos como analista aprendiendo en Python. Librerías como Rapids me puede ayudar. Yo podría instalar yo ahora. Yo solo me serviría cuando maneje grandes grupos de datos. Gracias. En verdad, no, se puede empezar a utilizar. Se tiene una computadora con una tarjeta gráfica de NVIDIA. Cuanto antes empezar a utilizar Rapids, más rápido va a ser todo su tiempo de desarrollo. Y más experiencia vas a tener en utilizar esas librerías. Por lo tanto, cuando empezar a utilizar algo con una necesidad de procesamiento mayor por el volumen, por la complejidad, ya va a estar listo. Y como puede ver, no hay mucha diferencia en los algoritmos, en la utilización entre Pandas y Rapids. Si quieres empezar por Pandas, hasta que esté seguro, fue lo que pasó conmigo, porque yo empecé a utilizar Pandas hace muchos años. Después que me presentaron Rapids, que lo cambié para Rapids muy, muy rápidamente. La diferencia aquí ya es muy grande, más de 10 veces, casi 20 veces el tiempo de procesamiento de la solución. Lo mismo va a pasar para la predicción. Aquí hicimos en 70 milisegundos, aquí en 266. Solo una verificación adicional de cómo está el modelo XGBoost. Aquí cómo fue lo ajuste en la curva de AOC. Y aquí la matriz de confusión. Pueden ver que en este caso
tenemos un número bajo aquí, pero aquí aún es un número muy elevado. Entonces, en este caso, vamos a volver en el dataset, cambiar el dataset o volver en los hiperparámetros, empezar a cambiar los hiperparámetros hasta que encontramos un balanceo muy mejor que atienda la solución. Y ahí viene la pregunta, pero 1634 es un número muy elevado. Depende. ¿Cuál es la situación actual sin utilización ninguna de solución de Machine Learning? Si fuera 10.000, 15.000, 20.000, este número puede ser aceptable. Y ahí con ello, se acuerden que ninguna solución de inteligencia artificial es hecha como en el pasado. En el pasado, y aquí yo voy a denunciar mi edad, había una regla a los desarrolladores. Se está operando bien, no se toca. Y por veces eso se quedaba como 10 años, 20 años. Nadie tocaba en código que estaba trabajando bien. Aquí en Machine Learning, IA e inteligencia artificial es diferente, porque siempre cuando se utiliza una solución, se encuentra más informaciones, un dataset más rico, y esto permite que se optimice aún más la solución con el tiempo. Aquí solo una idea de la misma matriz de confusión de los resultados. También en la CPU pueden ver que es algo bien similar el tiempo de ajuste del algoritmo. Y finalmente aquí una matriz de confusión. También tenemos números parecidos en cada uno de los casos. Entonces, este es el ejemplo que les quería presentar. Como pueden ver, tuvimos casos aquí de 20 veces de aceleración en un código simple. Aquí existen ejemplos para todas las otras librerías, que eso ya está en la parte de contenedor que yo he mencionado. Entonces, aquí enseña en 10 minutos cómo trabajar con todo de QDF, cómo trabajar con QDF, QPy, que sería como pandas en un Py. También hay informaciones cómo utilizar funciones específicas y también cómo trabajar con los datos que no están presentes y cosas similares para todas las otras librerías. QGraph es para cómputos de computación de grafos, como por ejemplo cálculo de rutas de distribución. QML es como el scikit-learn. QSigna, QSpatial y todas las otras librerías. Hay mucha documentación y muchos ejemplos de código ya disponibles. Para ascender a todo eso, la mejor forma es utilizar y registrarte en el programa de desarrolladores de NVIDIA. Es developer.nvidia.com. Vas a hacer el registro. Recomiendo hacer el registro con la universidad o la empresa que trabaja. Aquí también tenemos un programa de apoyo a startups, que es el programa Inception, más de 14.000 startups en todo el mundo, más de 100 países. El programa crece mucho, solo en América Latina el crecimiento del año pasado fue 46%. Empezamos el año pasado contra gente de startups, ya tenemos nada de la fecha de hoy 515. Entonces son muchas startups, les ayudamos a construir la solución, le ayudamos con oportunidades, con matchmaking con otras startups de grandes empresas y también después que empiezan a crecer le ayudamos a escalar sus aplicaciones. En este programa ofrecemos descuentos para workshops del Deep Learning Institute, descuentos en la adquisición de hardware, créditos para utilizar las GPUs a la nube, a AWS, que pueden llegar hasta $100,000 y toda la colección de los contenedores que tenemos disponibles. Una cosa que me olvidé, la mejor forma de hacer cualquier pregunta acerca de Rapids o duda o error es a través de los foros de NVIDIA que están en el sitio de developers o a través del GitHub del proyecto que también hay gente allá siempre trabajando. Para aprender más acerca de estas tecnologías, Deep Learning Institute de NVIDIA, hay un curso en línea aquí de Data Science que es específicamente de Rapids. Tiene un costo de $90, pero es un curso muy interesante porque vas a utilizar Rapids en una computadora con una Xeon Platinum y 4 tarjetas gráficas de 4 para aprender a trabajar con procesamiento distribuido utilizando Rapids. Muchas gracias por la oportunidad. Estoy para aquí ahora si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, y este es mi correo
caso quieran hacer contacto futuramente. Sí, Yomar, muchas gracias por tu participación. Más bien, si queremos invitarlos a los participantes a hacer una pregunta adicional, pueden hacerla, pueden abrir el micrófono o escribirnos al chat. Sí, el Néstor nos está preguntando ¿dónde puedo encontrar los notebooks? Existen millones de notebooks de Rapids en la internet. Yo ya he encontrado notebooks que van por todos los algoritmos que hemos utilizado aquí, pero notebooks con un grado de profundidad y explicación muy mayor. Por ejemplo, por eso que yo no comparto este. Si busca por notebooks en NetBoost, va a encontrar notebooks que van a presentarle todos los hiperparámetros, cómo va a ser la configuración, cómo va a ser la optimización de los datos. Para cada uno de estos algoritmos de librerías existen diversos notebooks con soluciones completas y también existen proyectos open source que utilizan Rapids, que se puede bajar el código y ver cómo están utilizando en el mundo real. Con la COVID, el número de proyectos de utilización de Python en GitHub hubo un crecimiento exponencial. Y la gran mayoría de estos proyectos son proyectos relacionados exactamente a los tratamientos de los datos de la pandemia. En estos proyectos yo he encontrado mucho código utilizando Rapids con implementaciones muy interesantes. No me acuerdo si se puede utilizar con Hadoop, pero se puede utilizar con Apache Spark. Y también con Kubernetes. Ok, creo que si no tenemos más preguntas, podemos dar por terminada el webinar. Sí, correcto. Entonces, ¿hay una pregunta más? No. Bueno, Yomar, muy amable, gracias por participar. Gracias a NVIDIA también por esta conferencia. Estamos muy agradecidos. Gracias por tu participación. Gracias a todos también. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego.